Novedades sobre un polémico discurso de Joe Biden en noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden se burla de Donald Trump, haciendo referencia a su edad, indicando que está luchando contra un niño de 6 años en las próximas elecciones. Las palabras del primer mandatario se dieron en el marco de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Joe Biden también advierte en sus palabras sobre la amenaza que, según él, significa Trump para la democracia. Joe Biden aprovechó la noche para burlarse de su rival republicano Donald Trump por su inmadurez y se tomó en broma su propia edad. Por supuesto, las elecciones de 2024 están en pleno apogeo y sí, la edad es un problema. Soy un adulto que compite contra un niño de 6 años. Y con el expresidente actualmente bajo juicio por un presunto pago de dinero por silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, las críticas siguieron. Tuve un gran avance desde el discurso del Estado de la Unión, pero Donald ha tenido días difíciles últimamente. Podrías llamarlo una tormenta. Mientras tanto, al frente del Hotel Washington Hilton, protestas de manifestantes pro-palestinos. En los últimos meses, Biden ha sido criticado por su gestión de la guerra en Gaza. Y a medida que llegaban los invitados, los manifestantes les pedían que boicotearan la cena. En su discurso, Biden no mencionó Gaza, pero mantuvo su atención en otros asuntos. Dejemos atrás los números de la carrera de caballos, los momentos de provocación y las distracciones, los espectáculos secundarios que han llegado a dominar y sensacionalizar nuestra política y centrémonos en lo que está realmente en juego. Y lo que está en juego es si los votantes estadounidenses deciden reelegir a Joe Biden o traer de regreso a Trump en las elecciones de noviembre. El derrotado expresidente no ha ocultado su ataque a nuestra democracia. Ha dicho que quiere ser un dictador desde el primer día y mucho más. Dice a sus partidarios que él es su venganza y su castigo. En nombre de Dios, ¿cuándo han oído a un presidente decir algo así? Y sobre la guerra en Gaza, el presidente Biden y el primer ministro israelí volvieron a conversar por teléfono mientras se mantienen reuniones para alcanzar un posible cese al fuego. A medida que los miedos de una posible invasión israelí en Rafah crecen, muchos, como la autoridad palestina, solo ven un mecanismo de presión: las demandas de Estados Unidos, aliado histórico de Israel. Hacemos un llamado a Estados Unidos de América para que pidan a Israel que detengan la operación en Rafah, porque Estados Unidos es el único país capaz de impedir que Israel cometa este crimen. Y es que, según la autoridad palestina, una incursión de este tipo provocaría un gran número de muertes y obligaría a otros tantos a huir del enclave, donde se estima que hay más de 1 millón de refugiados. Una opinión compartida por Estados Unidos, que ya ha tenido más de un roce con Israel por este punto de la guerra. Aunque ahora, según fuentes oficiales, el gobierno de Netanyahu se habría comprometido a escuchar las demandas estadounidenses. Esto estará en lo más alto de la lista para que el secretario Blinken siga presionando por ese alto el fuego temporal. También hablará con los israelíes sobre sus intenciones, y ellos se lo están pensando, sobre las operaciones militares en Rafah y sobre dónde se encuentran en las etapas de planificación para eso. Todo en medio del inicio de una nueva visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Medio Oriente, para reunirse con sus socios regionales el lunes y el martes, e intentar conseguir el objetivo principal de su visita: un cese al fuego entre Israel y Hamás. Simultáneamente, según la agencia Reuters, una delegación de Hamás está de camino a El Cairo, en Egipto, para estudiar la contrapropuesta israelí de tregua, algo que podría acercar a las partes a la tan esperada tregua. En medio de las presiones internacionales para un cese al fuego, la guerra continúa en la Franja de Gaza.
Mientras el grupo terrorista Hamas analiza una nueva propuesta israelí para un acuerdo que incluiría la liberación de rehenes, algo que miles siguen exigiendo en las calles de Israel. Es la primera vez que ambas partes sugieren la posibilidad de poner fin al conflicto, pero hay oposición incluso dentro del gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu. El señor Netanyahu tiene la presión interna tanto de quienes quieren que se liberen los rehenes, pero también tiene la presión interna de quienes le exigen que elimine completamente toda la estructura de Hamas. Se negocian 6 semanas de tregua y la liberación de 40 rehenes a cambio de cientos de prisioneros palestinos. Para este experto militar, un acuerdo al alcance, pero no así el fin de la guerra. Definitivamente acuerdo total no va a haber y lo más probable es que Israel sí entre a Rafah. Rafah, al sur de Gaza, colindante con Egipto, es, según autoridades israelíes, el último enclave de Hamas, pero también el refugio de más de 1 millón de palestinos desplazados, quienes estarían en riesgo ante una ofensiva, y por ello se intensifican los esfuerzos diplomáticos, horas antes de que el presidente Biden hablara hoy por teléfono con Netanyahu, una conversación en la que, según la Casa Blanca y sin dar más detalles, reiteró su posición clara sobre Rafah. Y todavía se mantienen las protestas pro-palestinas en universidades de Estados Unidos que evalúan formas para continuar pasando clases. El campamento de estudiantes en la Universidad George Washington sigue instalado. Este estudiante de Asuntos Internacionales lleva 2 días en el campamento y no tiene permitido salir del perímetro. Nos dieron hace 2 días que nos tenemos que ir a las 7 p.m., pero aquí estamos 2 días después y no nos han podido mover. En este, como en otros centros educativos, continúan las protestas contra la guerra en Gaza. En la Universidad Northeastern en Boston, la policía detuvo a 100 personas y despejó un campamento este sábado. Hoy directivos del plantel aseguraron en un comunicado que las operaciones volvieron a la normalidad. Mientras, en la Universidad Brown, en Rhode Island, unos 180 estudiantes recibieron una carta sobre las consecuencias que podrían enfrentar por los llamados campamentos de solidaridad instalados en el campus. En California, la Universidad Cal Poly Humboldt anunció que aplicarán un cierre forzoso y solo personas con permiso podrán entrar al campus. Las clases se darán de manera remota. Esto luego que estudiantes bloquearan el acceso a un edificio esta semana. Las manifestaciones han sido una sorpresa para este residente palestino de California. Creo que es una respuesta completamente válida por lo que está pasando, agregó. Y en la Universidad de Columbia, donde comenzaron las manifestaciones, el Senado de la institución aprobó el viernes una resolución para la creación de un grupo de trabajo que examinará a la dirección, que la semana pasada llamó a la policía en un intento de desmantelar la protesta. Por su parte, la institución prohibió la entrada al campus a Kaimani James, un líder de la manifestación estudiantil, luego de que resurgiera un video que lo mostraba diciendo que los sionistas no merecen vivir. El estudiante ya se disculpó. Desafortunadamente el día de ayer se presentó una situación atípica de parte de la protesta al exterior de la Universidad de Columbia. Esto no fue en el campus, pero se hizo un llamado de las dos manifestaciones, tanto pro-Palestina como pro-Israel. En este caso, desgraciadamente, vimos actores extremistas de ambos bandos. En el caso de las manifestaciones pro-Israel, empezamos a ver cómo llegaron personas pertenecientes a este movimiento desde Proud Boys, gente que estuvo en los ataques al Capitolio. Entonces, sin duda, estas personas no pertenecen a la Unidad de Columbia y no necesariamente pertenecen a la causa pro-Israel. Sin duda, los ánimos se han tensado bastante. Afortunadamente, al interior del campus se vive un ambiente muy tranquilo. Vemos gente tomando el sol, gente participando de sus actividades de manera natural, pero se empieza a sentir que alrededor de la escuela se están tensando los ánimos. Estamos muy a la espera de si se va a lograr llegar a una resolución a tiempo. Por lo mismo se empieza a tensar un poco la situación y pues empieza a ser también un poco cansado, especialmente para los estudiantes que se gradúan este año, que tienen precisamente ese miedo de no poder participar de la ceremonia de graduación.
Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos y el reencuentro será en otro compacto con más noticias aquí a través de Noticias de Estados Unidos.